Bienvenidos a todas y a todas a las instalaciones de la Fundación Politécnica de Cataluña. Mi nombre es Miguel Valero, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña y formo parte del equipo académico que está organizando un máster sobre ingeniería de drones, un máster y un programa de posgrado sobre ingeniería de drones que se impartirá en esta Fundación Politécnica. Aquí se impartirá a partir de octubre. Como dice el nombre del programa, Ingeniería de Drones, pues la expectativa de este programa es formar a personas capaces de hacer ingeniería de drones. ¿Qué es hacer ingeniería de drones? Pues seguramente la respuesta más clara a esa pregunta es pues hacer lo que hace Carlos Ferraz, que es nuestro ponente. Tengo el honor de presentaros a un ingeniero de drones. ¿Qué es lo que hace un ingeniero de drones? Pues imaginar aplicaciones, situaciones en las que puede ser interesante utilizar un dron, pero también tiene que ser capaz de elegir la plataforma, la aeronave más adecuada para esa aplicación, elegir los dispositivos más adecuados para embarcar en la aeronave para satisfacer los requisitos de esa aplicación, ya sean cámaras para filmar los desastres provocados por el terremoto o ya sean dispositivos de máxima precisión de posicionamiento y dispositivos mecánicos para hacer llegar medicamentos y alimentos accidentados en zonas de difícil acceso. Pues todos esos dispositivos integrarlos en la plataforma, pero luego también tiene que ser capaz de planificar y gestionar la misión. Imaginaros el problema de gestionar la misión de 100 drones que tienen que bailar coordinadamente una pieza de Beethoven, por ejemplo. Pues imaginaros el pedazo de planificación que requiere esa misión. Y no solamente eso, sino que además también tiene que conocer la legislación que se aplica a las operaciones de los drones, sus limitaciones y sus oportunidades, y finalmente tiene que ser capaz de organizar un equipo multidisciplinar y gestionar todo lo que haya que gestionar para que esas ideas se conviertan en un negocio viable y rentable. Todas esas cosas son las que hace Carlos y las hace muy bien porque no hay más que ver pues el éxito que tiene la empresa que ayudó, que fundó con otros compañeros, EMAP, que sin duda pues es una de las empresas referentes, pioneras, y que más ha crecido en los últimos años en este ámbito. No hay hoy en día foro en el que se debata el tema de los drones en los que no estén ellos presentes de alguna manera. Así que estoy convencido de que los que nos va a contar Carlos nos va a interesar, nos va a despertar un mayor interés en este apasionante mundo de los drones, un mundo que está en eclosión y que va a necesitar gente con las habilidades que os he descrito, pues las va a necesitar a muy corto plazo. Así que, de nuevo, gracias por estar aquí y gracias sobre todo a Carlos por estar con nosotros y pues hacernos esta presentación que va a empezar ahora. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, yo soy, como me he presentado, gracias por la presentación, soy Carlos Ferraz y yo llevo la parte de innovación dentro de MAP. Entonces, lo que voy a hacer os voy a hacer una pequeña introducción a lo que es la empresa y luego iremos viendo cuáles son los retos tecnológicos a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Siendo la hora que es, voy a intentar hacerlo un poco ameno. He preparado una serie de vídeos y he preparado una serie de elementos para que sea más fácil de transmitir toda la información que me gustaría pasaros, ¿no? La presentación, como sabéis, es Drones for Smart. Una cosa que veréis a lo largo de la presentación y que espero que es uno de los mensajes que yo quiero transmitir es que los drones son una herramienta más. Es una herramienta más que puede ser como un martillo, una llave inglesa, pero que vuela solo y recoge cosas, ¿no? Lo importante para nosotros, desde MAP, por lo menos, es qué hacemos con esa información, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo se interconectan los drones con el resto de
elementos del Internet de las cosas y con el resto de innovaciones que se van planteando y cómo llegamos a aplicaciones, es un poco lo que yo os voy a intentar transmitir. Como lo digo, una pequeña introducción. Aquí vemos uno de nuestros drones, veréis que algunos tienen paracaídas, otros no tienen paracaídas. Los que tienen paracaídas son los que vuelan más a una altura suficiente para que el paracaídas haga actuación. Veremos luego casos en los que no hay algunos que no lo llevan. Bueno, como dijo Henry Ford, si le hubieran preguntado a sus clientes qué querían, le hubieran dicho que un caballo más rápido, ¿no? Eso es un poco lo que nos mueve a nosotros. Nosotros tenemos un poco la función esta de hacer de evangelizadores de la tecnología, ¿no? De capacitar tecnológicamente a la persona que nos escucha para que sepa entender bien qué es lo que hacemos. Entonces, como os he dicho, tenemos algún vídeo preparado, os voy a pasar uno que explica qué es EMAP, ¿no? Si hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me habrían dicho que un caballo más rápido. Henry Ford. Igual que hizo Ford hace un siglo con el automovilismo, en EMAP queremos llegar más lejos utilizando las nuevas tecnologías drone. La industria drone se encuentra en pleno crecimiento. Esto supondrá un gran impacto económico, ya que generará una amplia cantidad de puestos de trabajo, inversiones millonarias y nuevas oportunidades en los mercados. La diversidad de servicios de EMAP se basa en 4 sectores. Aplican los drones y el procesado de datos en la agricultura para aumentar su productividad, como la optimización del riego y el abono o la detección de enfermedades. Inspecciona infraestructuras industriales para generar informes técnicos de sus anomalías, como líneas de alta tensión, aerogeneradores, plantas termosolares o instalaciones petrolíferas. Utiliza nuevas herramientas de topografía para empresas de ingeniería civil y construcción, por ejemplo, realizando levantamientos fotogramétricos, modelos 3D o mapas cartográficos. Ofrece producciones y grabaciones aéreas para cine y publicidad, usando tanto dron como Steadicam para ganar dinamismo. Para cada caso, los datos obtenidos con los sensores se transmiten a la central de procesado, donde se generan los entregables y la solución final para el cliente. Todo esto es posible gracias al desarrollo de software y algoritmos propios que realizan nuestros especialistas en Data Processing y Machine Learning. Lo que hace 4 años era una pequeña empresa en un garaje, hoy cuenta con un equipo de personas multidisciplinares y altamente cualificadas, con una flota de drones repartida en todo el territorio español. Este crecimiento se gestiona desde la incubadora de la Agencia Espacial Europea en Barcelona en la Delegación de Madrid, con concesionarios estratégicos por toda la península. El objetivo de la compañía es convertirse en una empresa global e internacional, con presencia en multitud de países. EMAP se distingue en 3 puntos clave. Ofrece servicios de gran valor añadido especializados para cada industria. Genera soluciones integrales y adaptadas al cliente. Y nuestras operaciones permiten sustituir trabajos repetitivos, sucios y peligrosos, aportando una mayor calidad, seguridad y eficiencia económica. Pero, ¿y qué hay realmente detrás de todo esto? ¿Qué es lo que sitúa a EMAP como empresa de referencia en España? La esencia de EMAP es un compromiso por la innovación como motor hacia la vanguardia del uso de la tecnología UAV. Porque la gente que está bastante loca como para creer que puede cambiar el mundo son los que realmente lo hacen. EMAP, a new way to get far. Esa última frase nos gusta mucho porque todo esto salió de la universidad. O sea, nosotros éramos un grupo de estudiantes que estábamos por las tardes, no sabíamos qué hacer bien, queremos hacer algo que vuele, estudiamos ingeniería aeronáutica, queríamos hacer algo que vuele, con un robot, un cohete, hacemos un helicóptero, vamos a hacer un dron, ¿no? Que entonces se llaman aviones no tripulados. ¿Lo sabremos hacer? Bueno, sí, porque de las asignaturas tal. Nos pusimos a ello, vimos que era un poco más complicado de lo que nos pensábamos, estuvimos trabajando un tiempo y después resulta que nos invitaron a una feria, la primera feria europea de aviones no tripulados, ¿no? Fue en Burdeos. Llegamos allí pensando que se nos reiría todo el mundo, toda la industria europea, por ser los únicos españoles que estábamos y desde luego los más jóvenes de la feria, y en vez de eso resultó que la competencia la competencia se nos miraba mal, posibles clientes nos pedían presupuestos y nosotros decíamos, a ver, 50.000 o 3.000, y era un poco así, ¿no? Esto fue en 2012, desde 2012 hasta aquí es un poco la evolución que presentaré a lo largo de todo lo que veréis aquí. Entonces seguimos. Son un poco los 5 puntos que me gustaría saltar, ¿no? Hacemos soluciones de gran valor añadido, soluciones es la palabra, no hacemos plataformas ni desarrollamos software, buscamos soluciones que den
que den resultados a los problemas que hay en las diferentes industrias, ¿no? El equipo fundador, como os acabo de explicar, somos ingenieros aeronáuticos. Por cierto, todo el equipo fundador somos ex-UPC y pionero. Fuimos los primeros en estar allí. Eso nos ha tenido ciertas ventajas y ciertos inconvenientes, ¿no? Cuando llegamos no había ley, tuvimos que vestirnos de lobistas en cierto momento y ir a Madrid a pelear porque hubiera una legislación. Tenemos un departamento de innovación propio. Esto nos hace tener un músculo de ingeniería que nos permite dar solución a diferentes retos que si no, pues no podríamos dar respuesta, y hacemos propuestas específicas por industria, y ahora vamos a ella, ¿no? Desde luego, este músculo de ingeniería nos hace que nuestras soluciones sean flexibles, ¿no? Podemos adaptar y coger pues, una solución que ahora nos sirve para inspeccionar apoyos de alta tensión, pues podemos hacer apoyos de media tensión, pero también podemos hacer inspección de torres de telecomunicación, ¿no? Todo esto, os he comentado el espíritu de juventud y de energía, ¿no? Todo esto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido un equipo de asesores, ¿no? Que nos han ido ayudando a lo largo de todo el proceso y de partners tecnológicos con los cuales pues, nos hemos tenido que ir aliando, ¿no? Aquí hay algunos de ellos. Veréis que está la Agencia Espacial Europea, habréis visto que estamos dentro de la incubadora de la Agencia Espacial Europea en el Parque Mediterráneo de Tecnología. Con Airbus Defence and Space tenemos un acuerdo con el cual podemos proveer de imágenes de satélite allí donde el dron se queda corto. Tenemos un acuerdo con Telefónica para otros temas de computación en la nube, este tipo de cosas. Con la FAO tenemos un proyecto muy interesante que lo dejo para el final, por si acaso alguien se duerme, con aquello se despertará. Y después, bueno, IBM es un poco como Telefónica en ciertos aspectos. El CSIC y el IRTA han sido dos centros de investigación clave para que nosotros pudiéramos llegar a donde hemos llegado en el ámbito de la agricultura de precisión, y recalcar que nosotros no nos queremos quedar aquí, aunque ahora estemos bien implantados en toda España. Ya hemos empezado a trabajar en Brasil, hemos empezado a trabajar en Portugal y queremos llegar a todo el mundo, ¿no? Como hemos ido diciendo, estamos en Madrid y en Barcelona y tenemos distribuidores por toda la península y tenemos estas diferentes áreas de negocio. Ahora pasamos a lo interesante, ¿no? ¿Qué hacemos en cada una de estas líneas de negocio y cómo aplicamos los drones a cada una de ellas? Pues bien, en la tecnología agroambiental, en la parte de agricultura, decimos agroambiental porque las mismas aplicaciones que hacemos en agricultura las podemos hacer en el sector forestal. Tenemos los tres segmentos, ¿no? Con el dron hacemos resoluciones de 10 centímetros por píxel. Si nos piden, hemos llegado a hacer 2 centímetros por píxel, 1,5 centímetros para fines científicos, pero desde el punto de vista comercial son 10 centímetros por píxel, y el dron lo utilizamos, bien sea el de la rotatoria o el de la fija, como luego veremos, para superficies entre 25 y 200 hectáreas. A partir de entre 200 y 5.000 hectáreas trabajamos con avioneta. La avioneta no es nuestra, pero subcontratamos una empresa que es la que aparece allí, con la que volamos en cualquier punto de la península. Y después, para mayores extensiones o para extensiones grandes que no tienen unos requerimientos de precisión muy altos en cuanto a la imagen, trabajamos con satélite, ¿no? Desde luego, lo que buscamos es que sea rentable. Al principio queríamos hacerlo todo con dron y nos empeñamos ahí que el dron, y luego resulta que algún cliente nos decía, no, hombre, pero que el dron lo quiero esto lo quiero para algunas cosas, pero aquí el dron no me sirve. Y ahí es donde empezamos a buscar pues estas complementariedades, ¿no? Es otro de los mensajes, que el dron es muy interesante, pero no es la solución a todos los problemas. Bueno, aquí un poco de detalle de cuál es nuestra plataforma de agricultura. Los elementos más básicos, pues las hélices con las cuales el dron se estabiliza, el paracaídas que os he explicado antes, que nos permite, en el caso de que haya algún problema, y como ingenieros aeronáuticos tenemos muy presente el tema del safety, que es un tema que lo aplicamos desde el punto de vista técnico, pero también desde el operacional. No tenemos una serie de barreras operacionales que hace que, en el caso de incidente, no se convierta en un accidente. Aquí están las baterías, que es lo que nos comporta más peso y lo que nos permite funcionar. La controladora y todo el ordenador de a bordo se encuentra en el corazón de la aeronave. Y por último, y lo más importante, es el payload que llevamos, ¿no? En este caso, este aparato que es el que utilizamos para agricultura lleva una cámara multiespectral de 5 bandas. Esto, como veremos más adelante, nos permite ver cómo se refleja la luz del sol en las plantas, y en función de cómo se reflejan las diferentes bandas del espectro electromagnético, podemos intuir, en base a unos razonamientos matemáticos, qué es lo que le pasa a esa planta, ¿no? Iremos más adelante a por ello. Otra aeronave que tenemos disponible es la aeronave de ala fija.
Esto nos permite cubrir mayores extensiones. Los que vengáis del ámbito aeronáutico sabéis que la eficiencia en vuelo de un avión es increíblemente superior al de un helicóptero. Bueno, pues cada uno tiene sus pros y sus contras. El que es más tipo helicóptero, el que es de ala rotatoria, nos permite tener más precisión y más estabilidad a la hora de tomar los datos. Por ejemplo, cuando hablamos de temas audiovisuales, hay algunas tomas que solo se pueden hacer con un rotor. El ala fija nos permite pues, cubrir una mayor extensión, ¿no? Esto es la metodología de trabajo. El dron es una parte, la adquisición de los datos es una parte. Esto después lo subimos a nuestra nube, allí la procesamos y lo analizamos de manera automática y después esta información es transmitida al cliente, que se la puede descargar o se la enviamos nosotros. Esta información es muy interesante porque se la podemos enviar en un PDF, pero eso no acaba de ser smart, ¿no? Eso no acaba de ser Internet de las cosas. Lo que hacemos es, le enviamos un fichero que es leído por el tractor y que el tractor sabe automáticamente cada 10 centímetros cuadrados, en función de la maquinaria, cuánto nitrato tiene que echar en ese punto, en base a la recomendación que nosotros hacemos. Entonces, esto es el servicio que nosotros más trabajamos en agricultura. La legislación, no podemos hacer una presentación del ámbito de los drones sin hablar del safety, que irá repitiéndose, ni de la legislación, ¿no? Sabéis que aquí en España tenemos pues, estos requisitos así a grandes rasgos. No podemos pasar de 120 metros, no nos podemos aproximar a un aeropuerto más de 8 kilómetros o 16, dependiendo del tipo de aeropuerto. No podemos volar encima de aglomeraciones de personas y la empresa tiene que estar homologada y el piloto tiene que tener título de piloto, ¿no? Aquí también una anécdota, cuando empezó toda la industria y cuando nosotros empezamos a buscar gente que estuviera preparada como piloto, vimos que los mejores eran los que habían sido aeromodelistas, ¿no? Tener el carnet de piloto no significa saber llevar un dron, o por lo menos nosotros no nos fiábamos de darle un dron a la primera a una persona que contratábamos. Esto nos llevó a hacer nosotros una escuela de pilotos, porque si no lo que veíamos era que después de contratar a una persona teníamos que estar formando un mes y medio. No, pues le dimos la vuelta y a partir de entonces nosotros tenemos ahí nuestra escuela y allí vamos nutriendo nuestro equipo, ¿no? Que al fin y al cabo es una de las mayores partes de la fuerza de la empresa. De la parte agroambiental os he explicado un poco por encima qué es lo que hacemos. De la parte de inspección, insisto, como es un poco tarde, os voy a poner un vídeo que así lo veréis un poco mejor. Es un vídeo. En inspección industrial trabajamos con las grandes eléctricas, que son al final quienes tienen el mercado. Este es un vídeo que hicimos con Unión Fenosa, de los trabajos que estamos haciendo en Madrid. Y bueno, os dejo con el vídeo y luego os comento alguna cosilla. Yo creo que nos permite ser mucho más competitivos gracias a que podemos obtener la misma información que con otros medios tradicionales, pero a un menor coste, y sobre todo reducir también los plazos de ejecución de determinados trabajos y que mejora a la larga la seguridad de ese tipo de instalaciones. Es fundamental tener estas tecnologías. Se ha demostrado en muy poco tiempo que son tecnologías maduras y que permiten evitar esos problemas. Puesto que las inspecciones tradicionales que se hacían con personal subido en las torres ya no tienen que trabajar allí, se elimina todo el riesgo asociado a los trabajos en altura. Además, supone que no es necesario hacer descargos en la mayoría de las líneas. Podemos acceder a instalaciones con dificultades orográficas y que realizar los trabajos en ellas era antes complicado, ¿no? Nosotros aplaudimos y apoyamos estas iniciativas de colaboración entre empresas de servicios como EMAP y las compañías eléctricas, que en este caso son las distribuidoras y transportistas en la Comunidad de Madrid. En el departamento de procesado lo que hacemos es recoger toda la información que ha tomado el dron y el primer paso es clasificarla para que, si el cliente así lo desea, pueda realizar un archivo histórico de su línea eléctrica.
La ingente cantidad de información y de volumen de datos que se generan con la inspección con drones es tremendamente positiva a la hora de alimentar modelos estadísticos, modelos de analytics, de big data, que a nuestros clientes les facilitan y les hacen mucho más robustas sus conclusiones predictivas de mantenimiento. Esa productividad y esa competitividad nosotros la tenemos que ganar en base a innovar nuestros propios procesos y nuestras propias métodos o procedimientos de trabajo. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la automatización. Lo que hacemos es automatizar dos partes del proceso. Por una parte, lo que es la adquisición de datos y por otra parte, lo que es el procesamiento de estos datos. Con técnicas de visión por computador y de machine learning se pueden automatizar estos procesos. El tiempo que llevo trabajando con nosotros han demostrado una gran experiencia en vuelos. La otra parte importante es todo el desarrollo e innovación tecnológica que se va incorporando a sus equipos a la hora de obtener información. Y la tercera es precisamente esto, el tratamiento de la información que se consigue, que tiene un procesado, una información posterior, una documentación, unos informes que permiten tomar decisiones a todos los técnicos en mantenimiento pues con un mayor grado de profundidad y de detalle. Bueno, como habéis visto, el procedimiento es el siguiente. Nuestro equipo llega al campo, llega con la furgoneta o con el pick-up, dependiendo de si es alta montaña. ¿Tal? Llegan con la caja, con el dron, dejan el dron en el suelo, marcan un perímetro de seguridad, levantan el dron y con cámaras térmicas y visuales o solo visuales, dependiendo del tipo de inspección. Todas estas inspecciones están reglamentadas por la legislación de la inspección de líneas de alta tensión. El dron se levanta, se fija en los puntos críticos, por eso van siempre dos personas. Una persona opera el dron y otra persona opera la cámara y va viendo qué es lo que ve lo que se queda grabado en alta definición. Se sube por un lado, se baja por el otro, se vuelve y se va a la siguiente torre. Esto sí son drones, pero es un tema bastante sencillo, como os podéis imaginar. Aquí donde nosotros aportamos valor es en los algoritmos que hemos desarrollado para después toda esta información procesarla en el menor tiempo posible. Y esto significa algoritmos, como comentaban en el vídeo, pues de visión por computador, algoritmos de intercambio de datos o intercambio de información entre diferentes bases de datos, porque no os podéis imaginar el porcentaje de tiempo que requiere el anotar la anomalía. Habéis visto que el nivel de detalle es muy grande, tenemos que mirar el aislador, si falta algún elemento del aislador, si hay algo de óxido, si falta un tornillo. No solo visualizarlo, sino después anotarlo, después ponerlo en un Excel, que es lo que hacíamos al principio, enviárselo a la empresa eléctrica, después a la empresa eléctrica e introducirlo en su base de datos, ¿no? Otra de las cosas que conseguimos con los partners tecnológicos que decíamos al principio es conocer cuáles son estos sistemas de gestión de activos que ellos tienen y para aprender cómo nosotros podemos interaccionar con ellos de la mejor manera. Y por último, la parte de innovación. Habéis oído antes que tenemos también una parte de topografía. La parte de topografía, durante el año pasado estuvimos decidiendo si la tirábamos adelante o no. Hicimos una serie de pruebas y vimos que tecnológicamente somos capaces de dar una solución muy buena. Ahora mismo estamos lanzando esta línea de negocio y está dentro de la parte de innovación, ¿no? La innovación, a mí lo que más me gusta resaltar, y es el que conozca el concepto del Open Innovation, como habéis visto hasta ahora, eso es nuestra bandera, ¿no? Nosotros cogemos innovaciones que van saliendo en diferentes ámbitos, nos interrelacionamos con otros partners para al final llevar una solución al cliente. Por ejemplo, cuando nos han propuesto hacer inspección de plantas fotovoltaicas. Nosotros no tenemos ni idea de plantas fotovoltaicas. Buscamos un especialista en plantas fotovoltaicas y hacemos ese go-to-market conjunto, ¿no? Nosotros nos aliamos y compartimos, aprovechamos estas sinergias que aparecen para al final llevar las aplicaciones, ¿no? Y por eso EMAB está dentro del embudo de la innovación, ¿no? O sea, EMAB en su día a día es una empresa innovadora, por lo menos a día de hoy. Ya veremos de aquí 5 años los drones estarán en el día a día, ¿no? Después, un poco más hacia atrás, tenemos la parte de innovación, en la que lo que intentamos es
establecer estas alianzas para buscar nuevos paquetes o nuevas aproximaciones al mercado o nuevos desarrollos que nos permitan ser diferenciales. Y por último, tenemos un elemento dentro de la empresa, claro, es una empresa que lo hemos montado nosotros, ¿no? Entonces, lo bueno de eso es que si tienes una idea y te parece buena, la tiras adelante. Después ya se ve si es buena o si es mala, ¿no? Pero si tienes una idea y todos estamos más o menos de acuerdo, la tiramos adelante. Y aquí es donde vimos que teníamos aquí un hueco en el cual había proyectos muy interesantes que no estábamos atacando, ¿no? Y había cosas que podían tener un potencial increíble y que nosotros desde innovación ni desde el día a día de MAB teníamos recursos para ni siquiera echarle un vistazo, ¿no? Y ahí es donde montamos la idea de MAB Academics. MAB Academics son ideas diferentes o aproximaciones o ideas de negocio diferentes o ideas que no tienen por qué ser una idea de negocio, pero sí que el desarrollo tecnológico que viene agregado puede ser interesante para alguna de las otras líneas, y ahí es donde montamos equipos de estudiantes que con nuestro asesoramiento, nuestro apoyo, nuestro material, nuestras herramientas, nuestro taller, tienen allí el tiempo y el asesoramiento necesario para tirar adelante estos proyectos, ¿no? Esto viene un poco al caso de lo que a nosotros nos hubiera gustado cuando nosotros empezamos. Nosotros empezamos y todos los profesores nos ayudaron una barbaridad, pero no había una empresa de referencia a la que poder preguntar cómo hacer esto, cómo llevar a cabo esto otro, o si esto tenía sentido o no lo tenía, ¿no? Y alrededor de todo esto, pues hay un montón de conceptos interesantes y de conceptos que seguro suenan de las noticias o de las revistas tecnológicas, ¿no? Y ahí es donde está el concepto SMART. SMART es, tal como lo entendemos nosotros, es la capacidad de actuar de una manera inteligente. Y el actuar es más importante casi que lo de inteligente. Es la manera por ejemplo, en agricultura, hemos pasado de llamar agricultura de precisión a llamar Smart Agriculture, ¿no? Que es pasar de saber con mucha precisión qué es lo que tienes que hacer a que el sistema lo haga completamente solo. Entonces, es un poco hacia allí hacia donde vamos y hacia allí hacia donde nosotros encaramos todos nuestros desarrollos, ¿no? Pues es un nuevo paradigma tecnológico. Sabréis, seguro que esto lo habréis escuchado en los últimos meses o el último año, hubo una primera revolución industrial relacionada con el ámbito del vapor, ¿no? Una segunda revolución industrial relacionada con la introducción de la electricidad, una tercera revolución industrial relacionada con los automatismos y la informática y los microprocesadores, y hay una cuarta revolución industrial relacionada con los sistemas ciberfísicos, que es una palabra con cierto cariz noventero, ¿no? Pero que a mí me gusta mucho. Y la Smart Industry, el concepto Smart, ¿no? Entonces, esto ya no es mañana, sino es ahora, ¿no? Ya estamos allí. Nosotros ya cogemos datos, bueno, nosotros no, nuestros aparatos recogen unos datos que se procesan automáticamente, que se analizan automáticamente y que esos datos se utilizan para incidir en el campo de manera automática. Y ahí es donde nos gustaría llegar en todas las líneas de negocio en las que trabajamos. Y por eso insisto en lo que decía al principio, ¿no? Para nosotros los drones no son en sí el centro de nuestro mundo, sino nosotros somos conscientes de que el dron es una herramienta, para nosotros una herramienta clave en toda esta cuarta revolución industrial, ¿no? Son un robot inteligente que vuela y recoge información para luego poder procesarla y poder llegar a actuar de una manera diferencial sobre los diferentes elementos. Para nosotros, ¿qué es la agricultura de precisión? Para nosotros, ¿qué es la agricultura inteligente? Es recoger la información de manera inteligente, es gestionar los cultivos de una manera inteligente, es todo esto basarlo en sistemas en la nube, o sea, que no tener un sistema de procesamiento de datos increíble en nuestras oficinas, no, tenerlo todo en la nube y que todo sea automático, ¿no? Y lo que decía, sobre todo, la parte de lo que es diferencial es la actuación inteligente. Y aquí es un paso más de la actuación remota, ¿no? Hablamos de tractores, no sé si alguno de vosotros habrá pensado en que los tractores pueden ir solos, y hay tractores que van de manera automática. Y no solo eso, sino que hay sistemas de riego en los que cada punto funciona de una manera independiente. Entonces nosotros podemos darle, en ese fichero podemos decir cuál es la segmentación de dentro de la parcela y podemos decirle en cada punto deberías tirar esta cantidad.
Entonces, sin que nadie vaya allí, más que el piloto de drones, porque la legislación es la que es, sin que nadie vaya allí a hacer nada, a ejecutar ningún trabajo, podemos estar incidiendo sobre el campo con la información que ya tenemos, ¿no? Y un poco nuestro lema dentro de la agricultura es ofrecer soluciones completas para la gestión de insumos y fincas, ¿no? y aplicación de tratamientos. Aquí, durante 2016, una de las cosas que queremos hacer es actuar nosotros con los drones. Y aquí tenemos la barrera de la legislación, una vez más, esta no de drones, sino de aplicación de fitosanitarios. Las entidades encargadas de todo esto ya están viendo que los drones no son como una avioneta o un helicóptero que no puede controlar muy bien dónde está y dónde aplica el fitosanitario o el agente químico, sino que es prácticamente un cirujano de la aplicación de fitosanitarios. Los podemos identificar con el dron dónde hay que ir exactamente a aplicar el plaguicida o el herbicida y mandarlo directamente allí a tirar la dosis que toca, ¿no? Es donde nosotros queremos incidir a lo largo de este año. Y luego el tema de AgroLayers es, nosotros lo que proveemos es de capas de información. Todo este rato se está hablando de la capa de información de recomendación de abonado, pero hay otras capas de información posibles. La capa de información de recomendación de riego, la capa de información de recomendación de fitosanitarios, la capa de información de cómo definir el campo, cómo tu campo está estructurado desde el punto de vista hídrico para poder diseñar el sistema de riego. Bueno, pues es un poco esto, ¿no? Para llegar a cualquiera de esos tenemos que pasar por estos mapas, al menos por estos tres. Es el mapa visual, claro, tenemos cartografiado ahora desde los 3 años que llevamos, 4 años, tenemos unas fotos increíbles. De estas imágenes que se componen del RGB, del Near Infrared, bueno, del infrarrojo cercano y del infrarrojo medio, jugando matemáticamente con ellos, llegamos al mapa de vegetación. Y dando un paso más en el procesado, llegamos al mapa de vigor. Y ahora mismo nuestro entregable es el mapa de nitrogenado, ¿no? Es lo que decía, pues queremos llegar a tener más capas en este sentido. Y como llevo mucho rato hablando, os voy a pasar otro vídeo. Veréis que, bueno, lo aprovecho también porque veis también un poco cómo trabajamos, ¿no? Ahí habéis visto la precalibración o el testeo de la plataforma antes de ir a campo. Llegamos al campo, preparamos el sensor, preparamos la plataforma, preparamos el vuelo, le decimos qué parcela hay que volar y le damos al play. Esto es increíble, le das al play, el aparato se levanta, hace el vuelo que tiene que hacer y vuelve y cae donde tú quieres, ¿no? Esto es alucinante. Esto es un poco a lo que queremos llegar también en inspección, a lo que queremos llegar en topografía y que pues por la circunstancia, por la propia infraestructura, pues es más difícil, ¿no? Es un reto más importante, básicamente por el tema de la seguridad. Ahí el que haya trabajado en teledetección se habrá dado cuenta de que los árboles, solo estaban pintados los árboles. Eso es otro desarrollo que hemos hecho desde la parte de innovación. Tenemos varios expertos en visión por computador y en temas de machine learning y de computación de grandes masas de datos, y lo que hemos creado es un algoritmo que nos permite eliminar el suelo. Esto es súper interesante para poder hacer que la recomendación sea solo en base a lo que interesa del campo, no en base a las malas hierbas y a todo lo que hay entre los árboles, ¿no? Pues eso es otro de los desarrollos que no tiene tanto que ver con la plataforma, no tiene tanto que ver con los drones, pero sí que tiene que ver con todo este concepto SMART de la solución global que nosotros al final damos al cliente, ¿no? Esto es interesante también. Claro, hay tractores que están equipados, o maquinaria agrícola que está equipada con este tipo de sistemas, pero como os podéis imaginar, la gran mayoría no. Pues para estos que no, hay dos tipos, el que el tractor no lo está, pero la maquinaria sí que lo está. Entonces podemos darle un fichero para que lo ponga en el ordenador de la máquina, o podemos darle una tablet con información
claro, aquí en vez de 256 millones de posiciones, pues le damos 3 posiciones. Mucho abono, medio abono y poco abono. Entonces, en base a esto, el tractorista va con la manivela abriendo y cerrando el abono y solo esto, que parece una incidencia menor, les permite, por un lado, ahorrar mucho en costes a la hora de aplicar pues este insumo que es el nitrogenado, y por otro lado les permite, pues, nos permite a todos pues, que tiren menos, ¿no? Y que se contaminen menos los acuíferos y que desde un punto de vista medioambiental pues es muy interesante. Al principio nosotros éramos quienes ejecutábamos los vuelos. Ahora lo que he explicado antes, tenemos una red de distribución por toda la península en los que en cada uno de ellos tienen un ala fija y un rotor de los que he enseñado al principio. Y aquí esta foto me gusta mucho porque somos una pequeña fábrica de drones, ¿no? No vendemos drones al mercado, pero sí que tenemos esta pequeña componente de que nuestros distribuidores tienen nuestros alas fijas y nuestros alas rotatorias y van trabajando día a día. En la parte de Smart Grids, ¿no? de las redes eléctricas inteligentes, aquí hay dos grandes apuestas y hay veces que cuando hablamos, por ejemplo, con IBM, con Telefónica, nos dicen, hombre, pero esto no se iba a hacer con sensores. Bueno, hay cosas que los sensores que van en las líneas eléctricas inteligentes, hay cosas que los sensores son más interesantes y hay elementos en los que, o hay inspecciones en las que los drones son más interesantes. Cada uno hay que buscar siempre, nosotros intentamos buscar la complementariedad, ¿no? Entonces aquí es donde los drones son muy interesantes para todo aquello que se tenga que hacer de una manera recurrente y que sea marcado por alguna legislación, ¿no? Tienes que tomar unas medidas exhaustivas de algún punto, ¿no? Lo primero ha sido entrar en aquellos puntos donde la seguridad de los operarios jugaba un papel relevante. Entonces ahí es donde os podéis imaginar subir a una torre de estas una persona, había varios muertos al año. En el momento en el que se demostró que los drones, en el momento que demostramos que los drones eran una herramienta útil y que además daban una mejor calidad, porque antes iba el operario, subía ahí arriba y decía, está un poco oxidado o falta un tornillo. Nosotros no solo decimos eso, decimos, es que mira, es que te enseño el número de serie de lo que hay allí, ¿no? No es que esté roto, es que está así de roto, entonces pueden valorar mejor qué tipo de actuación llevar a cabo, ¿no? Y desde luego hemos reducido drásticamente a 0 el número de muertes por inspección en infraestructuras, ¿no? Para que veáis el nivel de concienciación respecto a la seguridad que tienen las empresas eléctricas, cada vez que empezamos una reunión con ellos, empiezan dándonos un tip de safety. Nos dicen, bueno, pues empieza la charla y los primeros 2 minutos es una charla alrededor de la seguridad. Aunque la reunión no tenga nada que ver con eso, pero ellos lo tienen muy interiorizado y nosotros lo tenemos que tener también si queremos seguir dando respuesta a este tipo de mercados, ¿no? Aquí los elementos que tenemos identificados como más interesantes es, pues eso, que nosotros somos solución para inspección de infraestructuras críticas, instalaciones que requieren de un mantenimiento exhaustivo, ¿no? Hacemos inspecciones termográficas y visuales. Esto porque estamos hablando de líneas de alta tensión. Seguramente si el año que viene repitiéramos esta charla, aquí hablaríamos también de sensores electromagnéticos que hoy mismo estamos empezando a probar. Representación BIM es un tema que los que vengáis del ámbito de la arquitectura y a lo mejor del diseño industrial estáis familiarizados. Se trata de identificar cada elemento, saber exactamente toda su historia, su fabricante, quién lo ha traído hasta aquí, qué viajes ha hecho y tener toda la información posible. Claro, pues hay grados, ¿no? Pero tener información de cada uno de los elementos. Nosotros queremos ir hacia allí, ¿no? Y para ayudar en los sistemas de gestión de activos. Y por último, esto tal vez aquí en Europa es menos crítico, pero sí que nos han planteado proyectos en el Medio Oriente, en entornos más del centro de África y en Sudamérica, en los cuales, claro, todas estas infraestructuras críticas son infraestructuras que si sufren de algún sabotaje, pues hay una región entera del país que se queda sin electricidad, sin agua, sin energía, lo que sea, ¿no? Entonces allí sí que nos han pedido muchas veces el que los drones sirvan para monitorizar el estado, eso es lo primero, y también para de alguna manera ser, ¿cómo decirlo?,
estar allí y que la gente no vaya por miedo a ser grabado, ¿no? Métodos así de prevención para los saboteadores, ¿no? Entonces, lo que buscamos aquí, un poco nuestro eslogan, es una solución completa para la inspección reglamentaria de líneas eléctricas de media y alta tensión. Eso es lo que buscamos ahora y nuestro mensaje comercial ahora mismo. Sabemos lo que os decía, ¿no? Que hay diferentes legislaciones que les obligan tanto a los gestores de las líneas como a los operadores y a las administraciones a revisarlas e inspeccionarlas recurrentemente. ¿Cuáles son los objetivos de 2016 para nosotros? Los objetivos que queremos cumplir es la inspección completa. Os he dicho que nosotros llegamos, levantamos el dron, vemos la torre y nos vamos. Claro, aquí se queda la mitad del tema sin hacer. Nos vamos y dejamos más trabajo ahí para la gente. Porque está el apoyo, es muy importante. Luego hay todo un tema que son el vano, ¿no? No tanto los cables, que también, sino cómo esos cables, la distancia entre los cables y la vegetación, la distancia entre un cable y otro, posibles bueno, ellos le llaman venas rotas, ¿no? Cada uno de los hilos eléctricos está conformado por una serie de venas trenzadas, ¿no? Entonces esas venas se rompen por meteorología, por diferentes causas. Pues esas venas, a nada que tengan 2 centímetros de rotura, pues ya es una incidencia. Ya tenemos que ir allí a ver, bueno, ya tiene que ir allí la mantenedora a ver qué es lo que puede hacer, ¿no? Eso es uno de los retos que estamos planteando para este año. Claro, el reto no es hacerlo, el reto es hacerlo cumpliendo los costes que la empresa eléctrica está dispuesta a pagar. Entonces, bueno, ahí está donde nos sentimos cómodos en nuestros trabajos de ingeniería, ¿no? De buscar ahí cuáles son los requisitos y trabajar para llegar a ellos. Lo que os voy comentando de las telecomunicaciones, lo voy contando porque lo tengo muy fresco, estamos trabajando estos días. Tenemos un sensor electromagnético que nos permite en diferentes frecuencias, ahora estamos trabajando en FM y en TDT, en la frecuencia de la FM y en la frecuencia de la TDT, para hacer inspecciones de las diferentes antenas que hay repartidas, ¿no? Y luego hay otro tema muy interesante que es el oil and gas. El oil and gas, allí es donde nosotros, en colaboración con una empresa europea, hemos desarrollado un dron que permite volar en atmósferas explosivas. Entonces, esto es un dron único en el mundo, de momento. Estamos planteándoselo a la industria petroquímica para ver si podemos hacer alguna prueba exploratoria, ¿no? Esta foto que he puesto es que los pilotos, claro, se pasan el día en el campo y de vez en cuando envían alguna foto chula, ¿no? Esta foto es increíble. De un día pues, parecía que amenazaba tormenta y estaban los 2 operarios de MAP, parece sacado de un reportaje del Discovery Channel. Los siguientes pasos es lo que os decía, ¿no? Es seguir la agricultura. La agricultura para nosotros es la punta de lanza. En agricultura tenemos un sistema cloud al cual los usuarios intercambian información, nuestros operarios intercambian información, los drones intercambian información, pues todo eso lo queremos recrear en el resto de industrias. Y ahí es donde esta alianza que estamos gestando con IBM es muy interesante por sus sistemas de predicción y por sus sistemas de optimización de los recursos, ¿no? Esto es un ejemplo muy tonto, pero que también es interesante. Esto es un proyecto que estamos trabajando para monitorizar ganado en alta montaña. En alta montaña hay valles en los que no hay cobertura de telefonía, hay valles en los que el ganado se queda suelto en verano y tiene que ir una persona que tiene que estar única y exclusivamente monitorizando que las vacas estén bien y no se vayan de los valles, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que planteamos es un sistema basado en el Internet de las cosas y en sistemas ciberfísicos para que mediante drones y los drones comunicados con satélite o a través de las redes de telefonía envíen información a nuestra nube. Entonces en esa nube se procese toda esa información y al final el dueño de la ganadería pueda estar preocupado de otras cosas y olvidarse un poco, a no ser que le llegue alguna alarma, de qué hacen esos animales durante esos 5 o 6 meses que se pasan en alta montaña. Operaciones actuales que queremos mejorar, pues lo que os decía, aparte de... esto es la operativa actual. El piloto recoge la información, lo pasa al procesamiento de datos y hacemos un entregable que es customizable en función del cliente. Lo que comentaba, ahora estamos yendo hacia la media tensión
donde bueno, pues hay diferentes elementos que tenemos que desarrollar. Y por otro lado, la inspección de esos elementos que os decimos ahora, no quedarnos únicamente y exclusivamente en el apoyo, sino hacer el apoyo y también continuar con la inspección de todas estos otros elementos. En cuanto al oil and gas, os he puesto aquí una diapositiva que tenemos en nuestro portfolio de la industria petroquímica. Es que lo que podemos hacer ha ahorrado muchísimo trabajo. La inspección de las antorchas, para hacer esta inspección o bien va un helicóptero o bien paran la producción y se sube un operario a inspeccionar que todo eso está bien, ¿no? Ahí es donde nosotros con este dron, que aquí está, está certificado para volar en atmósferas explosivas, podemos hacer esta inspección sin necesidad ni de parar la planta, ni de tener un helicóptero, ni de tener ahí una persona que se suba a una antorcha de estas, ¿no? Esto es un poco lo que vamos buscando. Lo de las atmósferas explosivas, os hago un pequeño comentario, es un desglose de niveles de peligrosidad. Cuando hablo de que nuestro dron es capaz de volar en atmósferas explosivas, son atmósferas explosivas de nivel 2. Este nivel 2 significa que hay poca probabilidad de que haya gases que se puedan explotar en el ambiente. El nivel 1, esto sería, por ejemplo, nivel 2, cualquier sitio, cuando estáis en una gasolinera. Cuando estáis en una gasolinera y entráis un poco en el recinto de la gasolinera, eso es ATEX nivel 2. Que allí puede haber gases de gasolina o de algún otro elemento en el aire, y por eso se recomienda no tener el móvil, no tener el móvil encendido, apagar el coche, pues en elementos electrónicos tener cuidado, porque puede haber allí gases derivados de que ahí hay gasolina, ¿no? El siguiente nivel sería ATEX nivel 1, que es una zona donde la probabilidad de que haya gases explosivos es muy alta. Eso sería, por ejemplo, un cilindro de pues unos 10-15 centímetros alrededor de donde tú pones la manguera en el coche. Si tienes un coche de gasolina, pues allí ya tú seguramente lo hueles, ¿no? Allí hay gasolina en vapor, que si allí fueras con un mechero, pues seguramente tendríamos problemas. Pues eso es ATEX nivel 1. Y ATEX nivel 0 es dentro del depósito. Dentro de un depósito de gas, de gasolina no puede ir un dron, pero dentro de un depósito de gas pues sería uno de los casos, ¿no? También nos han pedido volar dentro de depósitos de gas y ahí les hemos dicho que aún nos queda trabajo por recorrer. Y recupero un poco el tema de Mad Academics, ¿no? Allí tenemos diferentes proyectos. El primero de todos fue el Ranger Drone, que os enseñaré un vídeo que está en la siguiente diapositiva. Nosotros teníamos la necesidad de desarrollar una aeronave de ala fija. Esa aeronave de ala fija no tenemos recursos para desarrollarlo porque estamos prospectando negocios, estábamos desarrollando y acabando de dejar pulido nuestra aeronave de ala rotatoria y veíamos un poco que iba a llegar el momento en el que el mercado nos lo iba a exigir y no íbamos a estar preparados. Bueno, salió una convocatoria del gobierno de Sudáfrica para que en el Parque Natural de Kruger utilizar drones para luchar contra la caza furtiva de rinocerontes. Y ahí es donde nosotros pensamos, bueno, pues si conseguimos que haya un equipo de estudiantes que le guste la idea de la lucha contra la caza furtiva, es un tema que si tienes un poco de hilo sentimental o éticamente responsable, ¿no? Pues llena mucho, a aquel que tiene ese punto le llena mucho trabajar en este tipo de proyectos. Intentamos montar un equipo alrededor de esta idea. Y es lo que os explicaba antes, lo montamos y funcionó, ¿no? Y ahí es donde empezamos a trabajar, y a partir de lo cual llegó el proyecto de las langostas, que es el de la FAO que os contaré. Llegó otro proyecto que estamos trabajando con MRV, igual alguno de vosotros ha visto un vídeo que hicimos un poco después de Navidad de paquetería, en el cual pues lo que queremos hacer es gestionar flotas de drones que se dediquen a entrega de paquetes en última milla. Eso puede ser interesante aquí, pues no lo sé, pero desde luego en campos de refugiados, en sitios donde no se pueda llegar por cuestiones meteorológicas o después de catástrofes o sitios así, la entrega de paquetes en la última milla puede ser desde luego muy interesante. Y ahí una vez más es el tema SMART, ¿no? Saber, primero tendríamos que ir y hacer la orografía del terreno, conocerla con cierta precisión para saber dónde puede aterrizar el dron y una vez conocido el terreno poder ir allí y poder repartir toda esta información, ¿no?
Otros que merezcan comentario, el proyecto de Gravimab a mí especialmente me llena mucho porque yo en realidad quería ser astronauta de pequeño y bueno, al final tengo una empresa de drones. Es un tema que está relacionado con la industria del espacio. Nosotros lo que pretendemos, y en eso está trabajando el proyecto, es recrear condiciones de microgravedad dentro de los drones, ¿no? Aquí estamos trabajando con la UPC de Castelldefels, con el laboratorio de física y de microgravedad. Allí tienen unos doctorandos y unos doctores que son punteros a nivel internacional, y gracias a esto pues pudimos acudir el año pasado al Congreso Europeo de Referencia de Ciencia en bajas condiciones de gravedad, ¿no? Es muy interesante y esperamos poder sacar alguna noticia o algo al respecto próximamente. Y por último, esto que hablamos de UPC Venturi son un equipo que no es bien en Academics, pero sí que nosotros colaboramos, que están trabajando en temas de grafeno, de pilas de hidrógeno, perdón. Están trabajando en pilas de hidrógeno para aumentar la capacidad de vuelo de las plataformas. Con esto nosotros, si en vez de volar una torre, podemos volar las otras 2 torres que nos permite la legislación, podríamos multiplicarlo no por 3, pero por 2 o por 2,5, seguro nuestra productividad en campo, ¿no? Y en media tensión lo mismo. Ahora mismo, una vez llegamos al punto donde empezamos a volar, tenemos 7 torres a un lado y 7 torres al otro. Si fuéramos capaces de volar alrededor de 40 minutos con el dron, seríamos capaces de hacer toda esa tirada con la misma plataforma, sin tener que intercambiar baterías ni sin tener que tener otros problemas, ¿no? Y es un poco lo que tenemos. Entidades con las que trabajamos, ya he comentado antes, la UPC está presente todo el tiempo, la FAO, IBM, la Agencia Espacial Europea a través de la incubadora, y últimamente estamos trabajando también con Google a través de las becas del Summer of Code de Google, no sé si las conocéis. Son una serie de proyectos en los cuales, utilizando tecnología de Google, de procesamiento de datos o de algún algoritmo que ellos tienen desarrollado, pues llevan a cabo proyectos, ¿no? Nosotros estamos trabajando, salió el otro día la resolución de las becas y parece que sí que tenemos algún proyecto que ha sido aprobado, ¿no? El proyecto Ranger Drone, del cual os he ido hablando a lo largo de la tarde, lo que os decía es para la lucha contra la caza furtiva de rinocerontes. Para nosotros fue la excusa para desarrollar la fija. Pero es que aquí, dentro del ámbito de los rinocerontes, pensábamos que era un poco de pues que trabajen aquí este equipo de estudiantes y ya veremos, ¿no? Qué hacemos con la fija, pero no, resulta que dentro de los parques naturales tienen esta necesidad real. Ahora mismo los parques que son ricos son riquísimos y tienen drones de $1 millón que les han comprado, de $5 millones que le han comprado al ejército americano y que está en un garaje porque no hay nadie allí que los pueda operar. Y luego hay parques muy pobres que no tienen prácticamente ni para la gasolina de los Rangers ir por el parque, ¿no? Nosotros aquí lo que intentamos fue buscar una solución que no fuera tan alineada al mundo militar del que veníamos, sino que fuera una solución más al hombre, ¿no? Y que fuera una solución real y que los mismos equipos que trabajan ahora, pues además de tener unos prismáticos, tuvieran un dron. Entonces, eso es un poco la aproximación que tenemos. Y los 6 casos de uso que identificamos fueron estos. Aparte, por supuesto, del reconocimiento, de la patrulla en formación o del escaneo de áreas, también hay temas de cartografía. Tienen que hacer una cartografía de vez en cuando del parque, cada 3 años o cada año, dependiendo de las capacidades. Supervisión de vallas, de los perímetros de los parques. Y claro, aquí hemos tenido encuentros con parques de Ruanda, con parques de Tanzania, con parques de muchos sitios que nos cuentan cosas escalofriantes, ¿no? Y os voy a pasar el vídeo de este proyecto. During 2014, more than 1,200 rhinos have been killed in South Africa, the worst year so far in history. This means more than 3 rhinos per day. The number of killings is increasing every year, and if the current trend continues, these African animals will be poached to extinction before 2026. The northern white rhino, for instance, lost its last chances of survival as a species last year. If we don't do anything about it, our children won't get to see a live rhino.
The main reason this is happening is the black market, driven by the traditions and beliefs from Asia. The traditional medicine from China attributes healing and spiritual properties to rhino horns. Even though these horns are more expensive than gold, their healing properties have never been proven. In fact, its composition is the same as human fingernails. Now, natural parks around the world need new and cheap techniques to fight these crimes. Due to the extensive areas and the ease with which the poachers can hide in the vegetation, it's necessary to keep watch from the air. Also, thermal vision is necessary to detect illegal hunters and their camps at night. Our project addresses these needs of the natural reserve using autonomous drones, equipped with thermal cameras to detect and classify people, big animals and vehicles. We have designed a system adapted to the characteristics of the natural parks and the resources of the rangers, which provides information in real time. To simulate this process, we perform tests with sheep. The drones automatically scan an area and follow the route indicated by the operator. When a drone detects a suspicious target, an alert signal on the exact GPS position is sent to the ranger. It also avoids the expensive cost of planes or helicopters and precludes the dangers that might be involved for the park rangers. This system is economical and easy to maintain, and it receives updated information from the whole area. The implementation of this tool in the natural parks will improve the management and can prevent the extinction of the rhinos. Era difícil encontrar rinocerontes por aquí, nos fuimos al Pirineo a grabar ovejas. Este proyecto, aparte de todo lo que os he contado hasta ahora, fue muy interesante para nosotros porque nos permitió ser seleccionados para, no sé si conocéis el concurso o el evento Drones for Good, se realiza en Dubái una vez al año. En el del año pasado nosotros fuimos seleccionados para acudir a la final. Esto fue un hito increíble porque de entre más de 1000 proyectos nosotros estuvimos entre esos 20. No solo eso, sino que nos invitaron allí a hacer la demostración e intentar luchar por el $1.000.000 que era el premio final, ¿no? Y una vez más nos sorprendimos a nosotros mismos porque quedamos séptimos por delante del equipo del MIT, por delante de la Universidad de Singapur y por delante de empresas de todo el mundo, ¿no? Entonces, este proyecto no se quedó únicamente en hacer una ala fija, ¿no? Aquí lo que hicimos fue desarrollar softwares de visión por computador que estaban embarcados en la aeronave de imagen térmica. Nos ayudó también a conocer mejor cuáles eran nuestros sensores, a monitorizar otros temas. Había aquí mucha tecnología y aquí participaron activamente profesores de la UPC, doctores del CTTC, que es un instituto de telecomunicaciones que está ahí en Castelldefels también. Bueno, pues hicimos un proyecto realmente interesante. La lástima fue que allí en Dubái lo que quieren es espectacularidad. Si hubiéramos sabido que lo que buscaban el jurado, que era un jurado internacional y supuestamente era más técnico y iban a apreciar mejor lo que nosotros habíamos hecho, era espectacularidad, pues nos hubiéramos vestido de rinocerontes y hubiéramos vestido de que el dron no es que nos detectara, ¿no? Pero bueno, esto es una reflexión que tuvimos después. Y ya no queda mucho. Este es el último vídeo que os voy a mostrar. Es respecto al proyecto secreto que os he explicado antes. Es respecto a la lucha contra las plagas de langostas del desierto. Las plagas de langostas del desierto, como veréis ahora en el vídeo, afectan no todos los años, pero sí que cuando afectan son devastadoras. Para que os hagáis una idea, un enjambre medio es del tamaño de Barcelona. Y cada enjambre se come lo que come toda la ciudad de Barcelona en un día. O sea, cada día ese enjambre come toda la comida que se come toda la ciudad de Barcelona en un día. Una plaga de langostas son muchos enjambres dando vueltas por una zona concreta de toda esta área, ¿no? Es
La verdad es que yo no era consciente de que esto existía cuando se nos planteó por primera vez. La verdad es que el 20% de la superficie del mundo es mucha superficie, ¿no? Y los datos de la última plaga, que duró 2 años, son relevantes. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que esta zona del mundo es una zona donde los recursos económicos son escasos. Cuando se pide ayuda, hasta que reaccionamos desde esta parte del mundo, se tarda demasiado. Entonces, algo que se hubiera solucionado con $500,000 cuando se detectó y cuando desde la FAO dijeron que aquí hay una plaga de langostas, pues al final fueron 2 años interminables para toda la gente que se vio afectada y un gasto final de más de 570 millones para poder erradicar la plaga, ¿no? Y ahora veréis, con el vídeo veréis en qué se gasta todo ese dinero, ¿no? Es el despliegue necesario para llevar a cabo la lucha es increíble. The desert locust plagues are one of the most dangerous and destructive plagues. Under favorable environmental conditions, a few solitary individuals can dramatically multiply and migrate enormous distances. Large swarms can be the size of Bamako, the capital of Mali, and consume the same amount of food in one day as 8.5 million people, which is half the country. Desert locust plagues can affect up to 20% of the Earth's land surface. One of the core mandates of the organization is to monitor the desert locust situation on a global scale. We monitor the weather, the ecological conditions, and the locust situation in about 50 different countries. We use several different methods. The most important method are the ground teams. These are the teams in each of the countries. These teams are looking in the desert in 4-wheel drive vehicles for any green vegetation that might appear after the rainfall, and if there's any locusts in that green vegetation. If they find locusts, then of course they report all of this information to us here, but they will also do the control operations. Current methodologies are expensive, unsafe to the environment, and they are not the most effective way to combat locust plagues. We want to make this a bit more efficient. So the idea is to incorporate drones to help the teams find those areas in the desert where it may be green. A fleet of high-technology drones will be equipped with HD visual sensors, thermal cameras, and control systems in order to find, analyze, and spray the locusts. This system will first use satellites to detect areas where it might have rained. A separate long-range drone finds any green vegetation. Afterwards, a multi-rotor drone identifies the locusts, while another one sprays the infestations. The current techniques are slow and cannot cover all the potentially affected areas. Instead, drones identify them quickly and precisely. The use of new technology is required to prevent these plagues. It's an amazing challenge, because teams from each country that they are fighting against desert locust on the field, they will have to fly with the drone, they will have to acquire information, and then process this information on the field without internet connection. So the challenge is clear. We'll have to provide them a solution to process all this information. And this would be very desirable because it would take the danger of using pesticides out of the human hands and into the drone. So this would be much safer for the applicators and the people involved in control operations. We hope that the use of drones would make the monitoring of the locusts, which is so important for early warning, to be much more efficient and much more effective. With this system, we hope to increase the efficiency, precision, and effectiveness of locust detection and control, while at the same time protecting agriculture, the environment, and people's livelihoods. Thanks to this method, there'll be more food for the world's population. He sido unos privilegiados porque este vídeo no se publicará hasta el día 27, pero bueno, creía que ya que veníamos aquí era interesante mostrarlo, ¿no? Para, pues eso, la cantidad de cosas que se pueden hacer y de aplicaciones que se pueden hacer con los drones y mezclando, juntando, unificando diferentes tecnologías dentro de todo este concepto SMART al que le vamos dando vueltas durante toda esta hora, pues ver a qué se puede llegar, ¿no? Después tenemos, por último, y ya para ir concluyendo, la parte de Smart Industry, donde no podemos entrar prácticamente, a no ser que sean temas indoor, que tampoco está solucionada la navegación, para llegar a dar solución, pues, a inspeccionar placas fotovoltaicas en los tejados, para inspeccionar las fábricas, para hacer controles logísticos.
bueno, aquí nosotros también queremos entrar y también tenemos cosas que decir. Y por supuesto Smart Cities, ¿no? Sabéis que aquí en Barcelona se hace un evento, bueno, igual que se hace el Mobile World Congress, se hace el Smart City Congress, y allí también siempre que vamos aparecen temas súper interesantes que no podemos atacar por culpa de la legislación. Comentar también que la legislación actual, bueno, hay un nuevo borrador que sí que nos permitiría volar en entornos urbanos. Ese borrador entró en las Cortes justo antes de las elecciones y hasta que no tengamos gobierno, pues no podremos saber si el gobierno quiere seguir con aquella idea o no quiere seguir con aquella idea, ¿no? Un poco como conclusión, ¿no? Nosotros hacemos nuestra innovación, está siempre enfocada al mercado, a pesar de que tenemos esta otra línea para otros temas, ¿no? Somos punteros tecnológicamente, intentamos estar al corriente de todas las innovaciones y estamos en contacto muy próximo con todas las universidades y centros de investigación que son relevantes para nosotros. Contribuimos al desarrollo del territorio allí donde vamos. Como veis, en agricultura, allí donde nosotros podemos ir y donde la agricultura es más eficiente, donde vamos con control ambiental, no hemos hablado, pero se gestiona mejor el medio ambiente, donde las instalaciones eléctricas pues, se gestiona de una manera más adecuada, ¿no? Ayudamos al desarrollo del territorio y, por último, pues eso, intentamos aprovecharnos al máximo de las sinergias que hay en el territorio, ¿no? Y dos ejemplos claros que tenemos aquí son, por un lado, lo que estamos viendo de capacitar tecnológicamente a la sociedad, ¿no? Y en este caso a nuevos ingenieros para poder nutrirnos de que el proyecto crezca gracias a esto, es lo que estamos trabajando con OPC a través de este máster que estamos montando. Y por último, también con la Generalitat estamos trabajando en un Smart Drone, es como un clúster en el cual intentamos desarrollar o potenciar el crear aquí un grupúsculo, un grupo de empresas que potencien todo esto, ¿no? Nosotros solos pues, tenemos mucha energía, pero bueno, necesitamos de otras patas para que definitivamente se convierta Barcelona en un polo en el ámbito de los drones, ¿no? Y por último, este dibujo es muy ilustrativo de nuestra idea y muchas gracias por atenderme, y si tenéis cualquier pregunta os la contestaré. No olvidéis que ahora hay el pica pica. A ver. Muy bien, pues yo creo que tenemos unos minutos para hacer algunas preguntas a Carlos. Estoy seguro que os ha despertado interés y tenéis cosas que preguntar. Muy bien, pues solamente tenéis que levantar la mano y formular la pregunta. Hola, buenas tardes. Muy buena la presentación, muchas gracias. Muy inspiradora, le tengo que decir. Una pregunta un poco técnica, quizás. Has dicho que queréis desarrollar pilas de hidrógeno. Entonces me salió la pregunta, ¿cuántos minutos puede volar vuestro drone más avanzado, vamos a decir, y para cuál peso? Ahora mismo, para que daros una idea, los de inspección industrial pesan alrededor de 10 kilos y vuelan alrededor de 8 minutos. 10-12 kilos y vuelan alrededor de 8 minutos. La inspección de cada torre son unos 5 minutos o algo así. Entonces vamos sobrados de tiempo, por decirlo de alguna manera. Con las pilas de hidrógeno, según tengo entendido, hay 4 tecnologías, o por lo menos los fabricantes principales tienen 3 o 4 modelos, y cada uno de ellos multiplica por 2, por 4 o por 6, si no entiendo mal, la capacidad de almacenamiento respecto al peso, ¿no? Que es el parámetro que medimos aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues podríamos, es muy alentador este tipo de previsiones, ¿no? Así como todo lo que se habla del grafeno, es otra tecnología que también tenemos identificada, que para nosotros será clave en el momento en el que podamos trabajar. Pero eso es en inspecciones. En agricultura, por ejemplo, la aeronave de ala fija ahora mismo vuela alrededor de 50 minutos. Si pudiéramos intercambiar la batería con las baterías con las que trabajamos por una batería de mayor capacidad, pues claro, estaríamos hablando de vuelos de 2 horas, 2-3 horas. Claro, aquí podríamos hacer muchísimas más cosas, ¿no? Sería muy interesante. Gracias por la pregunta. ¿Más preguntas?
Yo sí que os explico más proyectos, y que vayan saliendo preguntas. Hay uno muy interesante que estuvimos haciendo la semana pasada, que hemos ido preparando durante algún tiempo, que es con el Instituto de Ciencias del Clima, y lo que hicimos fue poner sensores de CO2 en el dron, hacer 3 drones volar en formación, y esto fue en un valle en Álava, donde llevan 15-20 años monitorizando el CO2 al nivel del suelo. Claro, esto es muy interesante, pero las capas bajas de la atmósfera, donde las burbujas de CO2 se comportan de una manera que a estos científicos quieren estudiar, ¿no? Pues lo que hicimos fue volar de manera coordinada con 3 drones para ver si podíamos identificar los bordes de estas burbujas de CO2. Es una cosa que pues no tiene nada que ver con lo que hacemos, fue un desarrollo dedicado desde la parte de innovación para este proyecto científico y es un proyecto interesante, ¿no? Adelante. Hola, buenas tardes. Te quería preguntar el tema de inspección de infraestructuras. Te refieres siempre a infraestructuras industriales. En cuanto a infraestructuras de transporte, carreteras, ferrocarril, ¿tenéis alguna experiencia? Y respecto a la legislación existente, que es como si fuera una zona urbana. Gracias. Gracias. Respecto a cómo se interpreta respecto a la legislación, no es zona urbana las infraestructuras. Siempre que tenemos alguna duda, enviamos una notificación por escrito a ESA, a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, para que nos contesten por escrito, para asegurarnos no estar fuera de la legalidad. Tenemos experiencias en carreteras, en autopistas, tanto en el diseño de la autopista, o sea, en la topografía previa, en la construcción, en monitorización de la obra, en la inspección pues de taludes, recreación en 3 dimensiones con precisión de taludes, inspección de túneles y de puentes. Pues allí sí que hay que cortar la carretera, pero porque si no se corta igualmente. Lo único que nosotros conseguimos que en vez de cortarla 14 horas, pues se corte un rato ese día, ¿no? Inspección de puentes fue muy interesante. Desarrollamos un dron que, para que os hagáis una idea, es del tamaño de un teclado de ordenador. Y ese dron su misión era colarse por los huecos del puente para inspeccionar los neoprenos, que los que no sabáis lo que son unas pastillas que no es cemento, sobre las que se apoyan los viaductos, ¿no? Bueno, pues eso fue un desarrollo dedicado para inspección de puentes, para inspección de los neoprenos de los puentes, ¿no? Otras infraestructuras que hemos inspeccionado, infraestructuras de ferrocarril, también tenemos alguna experiencia. Infraestructuras de telecomunicaciones, como he mencionado a lo largo de la presentación, es una cosa que ya habíamos testeado, ya lo estamos haciendo de una manera más recurrente. Infraestructuras lineales del tipo dentro del oil and gas no lo hemos hecho, pero sí que creemos que tenemos una solución para los oleoductos. Y no sé si creo que no me dejo ninguna de las experiencias. Buenas tardes. Buenas. Quiero hacer una pregunta más de la parte técnica. Realmente veo que utilizan muchos drones de desarrollo, o sea, hasta donde alcancé a notar utilizan APN. ¿Y han pensado trabajar con LiDAR dentro de los drones para hacer sobre todo el levantamiento de información topográfica de alta precisión? Y si han empezado a trabajar con información de datos de alta precisión, ¿los GPS RTK también han pensado en la introducción de los sistemas? Por un lado, respecto al si trabajamos con LiDAR o no, lo tenemos identificado. No hemos trabajado todavía porque no ha habido ningún caso concreto en el que lo requiriera. Sí que tenemos identificado el fabricante, el proveedor y cuál sería el procedimiento de integración. Eso sí que lo tenemos hecho. Respecto a la primera pregunta del ámbito de qué drones utilizamos, nosotros, no lo he comentado, pero se ha ido viendo a lo largo de la presentación, somos integradores. Nosotros no desarrollamos nuestros propios drones, nosotros cogemos el chasis que nos parece más interesante, los motores que nos parecen más interesantes, la controladora que nos parece más interesante, y ahí respondo a la segunda parte de la primera pregunta, que es ¿qué controladora utilizamos, ¿no? Controladoras, dependiendo del caso de uso, hay algunas que son más interesantes que otras. Por ejemplo, para inspección industrial tiene que tener cierto robustez respecto al ambiente electromagnético, y entonces allí la solución relacionada con el APM no es solución.
y por ejemplo en agricultura sí que lo es, pero para inspecciones de telecomunicaciones ninguna de las dos anteriores es solución, porque ahí son ambientes electromagnéticos muy fuertes. Y ahí utilizamos una controladora desarrollada por una universidad que pensó específicamente en ambientes electromagnéticos muy adversos, ¿no? Y la última pregunta, si me puedes... Ya, esto es todo, ¿no? ¿Una pregunta más? ¿Podrías ponernos algún ejemplo del tipo de aplicaciones que se podrían abordar si se aprobara la nueva legislación? Dices que está parada en el... Si se aprobara la nueva legislación, hay desde luego el poder volar en entornos urbanos, eso definitivamente, conteo de árboles, temas de monitorización, inventariado de las calles, o de paquetería, que yo no lo acabo de ver, pero a lo mejor en algunas zonas de casas unifamiliares, algún sitio que sí que tendría sentido. Después, otro ámbito, saliendo ya del ámbito urbano, el tema de... hay otra parte de la ley que se extiende en este sentido, que es poder volar más allá de línea de vista, que es lo que ahora nos limita, ¿no? O sea, más allá de 500 metros. Ahora hay la legislación dice que si la aeronave pesa menos de 2 kilos, podemos pedir un NOTAM, que es una notificación a la agencia, a la agente del aire, que nos permitiría volar. Hasta donde yo sé no se han concedido muchos o prácticamente ninguno. Y esto sí que se relajaría un poco más y se permitiría que drones hasta 5 kilos pudieran tener estos permisos. Pero si son drones hasta 5 kilos, podríamos hacer agricultura de precisión pues, con muchísimo más envergadura, ¿no? No nos tenemos que limitar a los 500 metros alrededor del operario, ¿no? del piloto, sino que podríamos irnos mucho más allá. Y claro, alrededor de esto y del entorno urbano, eficiencias en edificios es un tema que lo tenemos identificado desde hace muchísimo tiempo. Tenemos la tecnología, tenemos las cámaras termográficas, tenemos los sistemas y el conocimiento, que no lo he dicho, pero dentro del equipo hay especialistas en termografía, hay especialistas en visión por computador, hay gente que tiene certificados de inspección de sistemas eléctricos. Bueno, pues todos estos especialistas podrían utilizar todo su know-how y todas sus habilidades para aplicar sus conocimientos en temas urbanos, ¿no? Yo creo que esto es un breve resumen de lo que... Y eso incluye también, supongo, retransmisiones de acontecimientos deportivos. Respecto a los acontecimientos deportivos, el tema está el volar encima de zonas que haya personas, ¿no? Ahí nosotros somos muy reticentes porque, a pesar de todo lo que os he comentado del safety, que para nosotros es una pieza clave, todos nuestros sistemas son redundantes, la parte del control es diferente de la parte del payload y es más robusta. Tenemos procedimientos operacionales para que no ocurra nada. Sería un error decir que estos aparatos no tienen problemas, ¿no? O sea, tenemos, desgraciadamente, las aeronaves de uso civil que tienen 20 años de ingeniería antes de su comisionamiento, un equipo de ingeniería de mantenimiento que se ocupa prácticamente cada día de que estén a punto. Esas aeronaves tienen problemas. Yo creo que sería faltar a la realidad decir que los drones no van a tener problemas, ¿no? Entonces, si partiendo de esta base, poner un dron encima de un grupo de personas, yo creo que es muy arriesgado, ¿no? Otra cosa es eventos deportivos en alta montaña, ¿no? Donde el dron se pueda circunscribir un área de vuelo seguro, ¿no? Donde en el peor de los casos haya un sistema de desconexión, que si el dron empieza a salirse de los parámetros, lo desconectes y se caiga allí y se caiga en una zona segura. Bueno, eso puede ser. Pero, por ejemplo, retransmitir una final de Champions o retransmitir y así salimos del ámbito deportivo, retransmitir un concierto, retransmitir un tema así, yo no lo veo seguro a día de hoy. Se pueden desarrollar muchas cosas, ¿no? Nosotros hemos pensado alguna vez, oye, ¿por qué no le ponemos un airbag debajo? Al final hay alguna legislación que basa sus parámetros de safety en asegurar de manera fehaciente que el impacto, la energía que se desprende en el impacto del dron contra el suelo, la persona, lo que sea, no son más de 19 julios. Bueno, pues si eres capaz de asegurar eso, vale, pues entonces sí que tal vez permitas volar encima de personas. Pero bueno, tienes que asegurarlo y tiene que haber ahí una ingeniería detrás muy importante. Gracias. ¿Sí?
Última pregunta. ¿Te refieres, por ejemplo, en agricultura? En agricultura lo mínimo son 25 hectáreas. 25 hectáreas a un precio de entre 10 y 20 euros por hectárea. Si son menos de 25 hectáreas, el precio es el de 25 hectáreas, porque es lo que nos cuesta a nosotros la logística, la operativa y todo esto. En inspecciones de líneas eléctricas hay pruebas piloto en las que hemos hecho pruebas de 50 apoyos. Lo normal son paquetes de 500 en adelante. Luego hay pruebas piloto, lo que os comentaba antes del CO2, ¿no? O otro proyecto que también es interesante que hacemos, que es tendido de cable guía. Cogemos un cable de nylon de mucha resistencia y hacemos, pasamos un cable guía entre un apoyo y otro, en líneas de alta tensión o en otro tipo de infraestructuras que requieran de este procedimiento. Claro, con esto evitamos talas que no son necesarias, evitamos pues, que haya 50 personas ahí trabajando una semana para poder tirar el cable eléctrico, pero nosotros con un vuelo esto lo solucionamos, ¿no? Pues este tipo de proyectos lo que hacemos es, hacemos la valoración nos vestimos de consultores, ¿no? Nos vestimos pues sacamos a relucir todo nuestro aparato de ingeniería, entonces hacemos una propuesta de proyecto caso por caso. Desde por ejemplo, lo del CO2, es poner el sensor de CO2 en el dron y irse a volar. Bueno, pues esto no es más de 2.500 euros o una cosa así, ¿no? Puede ser incluso menos. Pues dependiendo del grado de desarrollo necesario, pues el precio es uno u otro, ¿no? Muy bien, pues gracias a todos y sobre todo a nuestro ponente por la conferencia. Así que, pues, por favor, un último aplauso para su intervención. Y ahora recordad que la Fundación tiene el placer de ofreceros una copa de cava ahora a la salida. Gracias de nuevo por vuestra asistencia. Gracias.